Hola, buenas. Hoy tenemos con nosotros el nuevo Audi A6 de 2014. Cambian un poco las líneas. La verdad es que se me parece un poquitín más al Audi A8. Pero bueno. Así que nada, vamos a empezar. En esta ocasión me gustaría darle las gracias al concesionario de Audi Ibericard Premium, situado en la avenida de Madrid 197, Vigo, Pontevedra, por cederme su coche para poder grabarlo y poder enseñároslo. Y bueno, para empezar, 4 levalunas eléctricos. Así mejor. 4 levalunas eléctricos, bloqueo y desbloqueo de las ventanillas traseras, espejos retrovisores laterales eléctricos, bloqueo y desbloqueo del coche, tiradores en aluminio, equipo de sonido, botón del portón trasero y huecos varios. En los sillones tenemos tanto la palanca de altura, regulación del lumbar, como regulación de distancia en la parte delantera y inclinación en esta esquina. Tenemos airbags laterales, pero bueno, vamos allá. Primero, la llave, la veis aquí, cierre, apertura del portón y apertura del coche. La llave es por distancia, ¿vale? La vamos a dejar ahí para que veáis que no se toca, no se mete en ningún momento. La podemos tener en el bolsillo o en el bolso sin problema ninguno. Este sería el botón de encendido, luego os lo encenderé, pero bueno, vamos a empezar por el principio. La puerta ya os la enseñé. Y aquí tenéis regulación de las luces, automáticas, cortas, largas, es decir, cruce, carretera y antinieblas. Por aquí tenemos regulación de la intensidad de la iluminación del cuadro, si lo queremos menos iluminado o más iluminado. Por aquí tenemos regulación de velocidad. A ver si soy capaz de enseñároslo. Por aquí tenemos intermitentes y luces de posición. Y por aquí tenemos la maneta de los limpiaparabrisas delantero y trasero. En este caso trasero no tenemos, sería solo delantero. Y bueno, el volante. Ya veis el tamaño que tiene, de cuero. Y en cuanto a botones, tenemos esos para controlar la pantalla del cuadro y estos para controlar algunas funciones de la radio. Ahora os la enseñaré también cuando os enseñe la radio. Este sería el cuadro. Y bueno, por aquí tenemos apertura de la pantalla, 4 intermitentes, puesta a cero de los reguladores, de los controles del cuadro. Esto es del navegador. Aquí pues le insertamos tanto el DVD de navegación como SDs con música y demás. Tenemos el botón de Auto Start Stop para desactivarlo. Este botón es el que nos permite cuando llegamos a un semáforo que se apague el coche automáticamente para el ahorro de combustible. Pues en este botón lo podemos desactivar. La activación o desactivación del Partronic, la activación o desactivación del control de estabilidad. Y si seguimos bajando, por aquí tenemos vamos a cerrar la puerta.
y vamos a darle un toque de llave para que veáis cómo funciona el clima. Bueno, os enseño el cuadro y un toque de llave sin pisar ni acelerador ni freno. Si pisáramos el freno cuando le diéramos al botón, automáticamente se encendería. Pues como os comentaba, el clima. El clima es muy sencillo. Tenemos un botón automático, subir o bajar la temperatura del conductor, desempañamiento del cristal delantero, recirculación del aire, potencia de ventilación, desempañamiento del cristal trasero, apagado o encendido, temperatura del acompañante y aire acondicionado. Como veis, pues es sencillito. Y en la parte inferior tenemos las diferentes posiciones que queremos tener activadas. Pues por ejemplo, vamos a encenderlo, ¿vale? Y aquí pues le marcaríamos si queremos pues 21, 20, 19, 18 grados. Y en este lado pues la potencia. Y por último, en la parte inferior marcaríamos las zonas donde queremos tener el aire encendido. Ahí le indicaríamos si queremos el aire acondicionado o recirculación del aire. Como veis, es bastante sencillo y bastante intuitivo. Pero bueno, lo vamos a apagar. Y si seguimos bajando tenemos cambio automático, secuencial, en la parte derecha, como veis. Y tenemos botón de parking, de estacionamiento, el bloqueo automático de los frenos. Esto es para la arrancada en cuesta. Imaginaros que estamos en una cuesta y queremos arrancar, presionamos este botón y nos va a frenar el coche hasta que aceleremos. Nos lo frena unos segundos. Por aquí tenemos los botones para la radio, para marcar cualquier cosa, cualquier número de emisión o lo que sea. El botón de encendido, que veis que está curioso y así. Y bueno, esto ya sería para la radio, todo esto que se ve aquí. Que ahora os enseñaré a usarlo, que es lo más complejo. Por aquí tenemos posavasos. Si vamos hacia atrás tenemos el primero un hueco debajo del reposabrazos y el segundo, vamos a cerrarlo, un hueco más profundo. Que tenemos el hueco para auxiliar y una toma de 12V para electricidad. Estos son dos plásticos del Isofix de los asientos traseros. Pero bueno. Y se me olvidaba, en esta zona tenemos otro hueco más. ¿Vale? Os enseño el cuadro. El cuadro es muy bonito, me recuerda al del Audi A8, me parece precioso. Y a través de los mandos del volante, estos que tenemos aquí, hacia la izquierda y hacia la derecha vamos cambiando de zona superior. Y si le damos al botón del medio, a ver, vale, si le damos a este botón, nos saldrán los menús y la rueda sería para ir de arriba a abajo. Tal que así, hacia la izquierda y hacia la derecha, pues iríamos así. Y si queremos ver un menú desplegable, pues podemos cambiar las funciones. Por ejemplo, ahora lo tenemos en velocímetro digital. Podemos coger y poner, por ejemplo, ordenador de bordo. Programa de eficiencia. ¿Vale? Es decir, que tenemos la posibilidad de tener cualquier cosa en la pantalla. Y así con el resto de las cosas. Tenemos inspecciones pendientes, entretenimiento. Vamos a encender la radio para que veáis lo que nos pone.
la podemos encender o bien aquí o bien en el menú, en el botón de desplegar la pantalla. ¿Vale? Y ahí tendríamos lo que es el menú del navegador o el menú de entretenimiento, como lo queréis llamar. Y ahí pues podríamos seleccionar pues las emisoras de radio que queremos en estos momentos. Imaginaros que queremos otra, pues pulsaríamos y ya tendríamos otra. Así de sencillo. Y nada, por aquí tenemos el teléfono móvil. Es igual que la radio, conectaríamos el teléfono y nos saldrían las opciones. Y el botón de navegación. Ahí nos indicaría pues las flechas o las zonas a las que tendríamos que desplazarnos si tuviéramos que cambiar de carril. ¿Vale? Como veis es un menú bastante completo, es un cuadro muy bonito y la verdad es que se hace, pues eso, muy bonito. Vale, si nos metemos ahora con el tema del navegador, el navegador es bastante amplio. Como os decía, aquí tenemos SDs y DVD de navegación. Las SDs, conjunto con el audio por Bluetooth y el auxiliar, serían media. Serían media. ¿Vale? Os comento. Estos son los botones principales. Navegación, teléfono, media y radio. Así mejor. Perfecto. Estos que hay en las esquinas del botón, serían para seleccionar las esquinas de la radio, ¿vale? Si queremos seleccionar lo que nos pone en las esquinas de la radio. La rueda para girar, para ir seleccionando, presionamos para aceptar, back, menú principal y coche, ¿vale? Os lo comento porque ahora vamos a ir navegando por el navegador. Vale, por ejemplo, menú principal. En el menú principal empezamos por el principio, coche. En coche seleccionaría, aquí podremos seleccionar el control del motor, de la suspensión, sensibilidad del pedal, consumos. Es decir, aquí lo que hacemos es hacer un control de gestión del motor para que pueda darnos pues más potencia si estamos en Dynamic, para que sea más eficiente si lo ponemos en modo eficiente, para decirle al motor qué es lo que queremos, qué modo de conducción queremos. ¿Vale? Nos vamos atrás. Teléfono, aquí pues meteríamos un teléfono por Bluetooth, pero no lo tenemos en este momento. Pero conectaríamos un teléfono por Bluetooth, tendríamos toda la agenda, podríamos llamar y demás. Le damos hacia atrás. Espera un segundo que me perdí. Vale, información. Aquí en la información nos indicaría información del tráfico o pues cualquier cosilla que nos tuviera que decir la radio. Tenemos navegación. En navegación tenemos memoria, por si hemos ido a sitios anteriormente, mapa, ruta y ajustes. En la ruta nos indicaría toda la ruta que tenemos que hacer, ajustes de la navegación y el mapa. Si le damos a mapa, nos va a salir el mapa de circulación. También fácil de llegar ahí. Y luego en media tenemos todas las fuentes que os comentaba antes. CD, a ver que os los enseño. Vale, tenemos medio navegación, que son las dos SDs, el DVD o el CD, entrada de audio externa, como puede ser el auxiliar, y el audio por Bluetooth. Como veis, pues también está bastante equipado en ese aspecto. Luego tenemos radio, yo os la había enseñado ahora, es muy sencillita. ¿Vale? Es muy sencillita. Y bueno, podemos ir a memoria. En la memoria, como os comentaba antes, los números que tenemos en esta zona, ¿vale? Estos 6 números son para las memorias de los favoritos que veis en pantalla. ¿Vale? Le damos hacia atrás. Tenemos banda, si queremos AM/FM.
o funciones, ¿vale? Por si queremos pues buscar una emisora o ciertas cosillas. Y bueno, luego ajustes, que en ajustes pues nos indicarían los ajustes de la radio. Si vamos hacia atrás tenemos por último tono. En tono pues configuramos todo el sistema de equipo de sonido. Y por último, si estamos en la pantalla principal, si pulsamos en hora, nos saldría la hora, la fecha, el ajuste de todo el tema de sistema horario. Y si le damos a Setup MMI, serían los ajustes de la radio. Y bueno, como veis está bastante bien, está bastante completo, pero bueno, es bastante intuitivo, bastante sencillo. Tenemos toda la botonera a mano, es decir, si vamos conduciendo pues tenemos todo más o menos a mano. Con el reposabrazos a la derecha pues nos cuadra o nos encaja bastante bien todo el sistema de navegación. Estamos conduciendo y nos encajaría en la mano. Podríamos tocar todo sin tener que estar tocando en el cuadro. Y bueno, ya veis que es un coche bonito. Vale, botones de la radio. Aquí sería para subir o bajar el volumen. Si clicamos en el centro sería para silenciarlo. La guía hacia el destino no está activa. Vale, esto sería información sobre la navegación. Y esto sería para hablarle al coche. Navegación. Navegación. Mapa. Mapa. ¿Vale? Por ejemplo, pues le decimos qué es lo que queremos. Si le... Radio. Radio. ¿Vale? Es decir, que a través de los comandos de voz, si nos lo sabemos, porque yo no me lo sé, la verdad, si cuando le damos, ahí nos indica cuál es la cosa o qué es lo que le tenemos que decir. Le podemos decir emisora, onda, lista de emisoras, lista de registros. Por ejemplo, Hit FM. FM. ¿Vale? Y bueno, en este caso me puso Europa FM. Pero bueno, sería cuestión de cogerle el truco al tema de hablarle al coche. Pero la verdad es que está muy bien. Y por último, el botón del asterisco sería para seleccionar los diferentes tipos de media o de audio que queremos en el coche. Si tuviéramos una SD, un CD y por ejemplo la radio, iríamos cambiando entre los diferentes centros de media que tenemos activados en el coche. Y bueno, a la derecha ya os comentara que era el sistema de cuadro. Si subimos hacia arriba, a ver, así mejor. Vale, si subimos hacia arriba tenemos iluminación de lectura. Esto sería el micrófono para el Bluetooth. Por aquí tendríamos para encender toda la iluminación del coche, incluso la trasera. Y este sería para activar o desactivar la iluminación cuando abrimos las puertas del exterior. Y por último, si os fijáis, aquí hay dos lucecitas que si acerco el dedo se ponen en rojo, o sea, iluminan en rojo, que esto lo que hace es bañarnos todo el coche de una luz roja para cuando vamos conduciendo por la noche, pues que nos haga una luz para encontrar los mandos mucho más fácilmente. Y bueno, estos son los micrófonos y bueno, esto es el sensor de temperatura interior, ¿vale? Que algunos coches lo tiene diferente. Y bueno, por último tenemos el espejo retrovisor. A ver, el espejo retrovisor con activación o desactivación automática del fotosensible. Y bueno, por aquí tenemos espejos con luz, tiradores. Hacia la derecha pues lo mismo, espejos con luz.
Disculpar las luces, pero es que me está dando el sol de frente y enseñároslo es complicado. Vale, lo vamos a encender y lo vamos a encender desde el principio. Primero lo vamos a apagar. Para apagarlo simplemente pulsamos y lo tendríamos apagado. Vale, lo vamos a encender. Primer toque sería lo que ya vimos antes. Espera un segundo. Vale, primer toque, lo que habíamos visto antes. Ahora pisamos el freno y pulsaríamos encender. Vale, como veis, pues suena muy suave. Y por último, os voy a enseñar las plazas traseras. Lo voy a dejar así encendido. Me voy a llevar la llave en el bolsillo por si acaso. Vale. Y las plazas traseras, pues también están bastante equipadas. Tenemos cenicero, tenemos elevalunas eléctricos, tiradores de aluminio, equipo de sonido y un hueco para guardar cosillas. Ahí lo vemos un poquito mejor. Vamos arriba. Tenemos un hueco para guardar alguna cosilla. Tomas de ventilación. 2 tomas de 12V. Un huequecín. Y con la puerta cerrada, la verdad que es un coche bastante confortable. Tenemos regulación de distancia de los reposacabezas. A ver si soy capaz de enseñároslos. Vale. Y en las plazas traseras tenemos reposabrazos y tenemos la parte delantera. Si clicamos, espera un segundo, vale, tenemos posavasos y tenemos un reposabrazos, un hueco debajo del reposabrazos con el botiquín. Vale. Y bueno, tenemos iluminación. Y nada más, vamos afuera, vamos a la parte trasera. Y os voy a enseñar, os enseño la línea del coche. Y os enseño la parte trasera con el maletero. Y en el maletero, como recordáis, en la puerta delantera tenemos el botón para abrir el maletero. Lo podemos abrir a través del botón o lo podemos abrir con el mando. ¿Vale? Tenemos apertura automática y un maletero muy amplio.
Tenemos rueda de repuesto. Y tenemos un hueco para guardar algunas cosillas. A ver, que os lo abro. Que podríamos guardar pues los triángulos o cualquier cosa que se nos antoje. Por aquí tenemos la red para colocar cosas en el maletero sin que se nos mueva. Y estos tiradores de aquí serían para colgar ciertas bolsas o ciertas cosas, ¿vale? Podríamos colgar algunas cosas. Y nada, lo cerramos. Por aquí tenemos depósito de combustible. Plazas traseras. Y acompañante. También tenemos tiradores de aluminio, bloque y desbloqueo del coche, elevalunas eléctricos, equipo de sonido. Vamos arriba. También tenemos el mismo tipo de modificación de asiento que tenemos en el otro. Por aquí tenemos la guantera. Y por último os voy a enseñar el compartimento del motor, ¿vale? Para que veáis el compartimento del motor. Como veis, es un motor bastante grandote. Y bueno, eso ha sido todo sobre el nuevo día 6. Espero que os haya gustado y que os suscribáis a mi canal. ¡Un saludo!